Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y en el día de hoy vamos a ver cómo se realiza un análisis técnico. Van a ser una serie de vídeos. En este primer vídeo vamos a centrarnos en lo más básico, es decir, aquel que llega, quiere aprender análisis técnico, pero no tiene absolutamente ni idea de cómo leer un gráfico, de dónde buscar esos gráficos, y por lo tanto voy a intentarlo hacer lo más sencillo posible. Si aún así os quedan dudas, os ruego que lo pongáis en los comentarios o me escribáis por Twitter y os intentaré responder a la mayor brevedad posible. Dicho esto, para hablar de análisis técnico, lo más importante es que conozcáis a esta persona, Charles Dow. Charles Dow, a finales del siglo XIX, escribió 255 editoriales en el diario económico estadounidense Wall Street Journal, el cual pues explicaba su estudio de los gráficos, sobre todo basado en dos puntos: en el movimiento de los precios y en la tendencia que estos van formando. Es por ello que todas esas editoriales se recopilaron en lo que se conoce a día de hoy como la teoría de Dow, y lo que convierte a Charles Dow como uno de los padres del análisis técnico. Esta teoría se basa en 6 principios, que son los que vemos aquí y los que vamos a ir viendo con ejemplos prácticos. La primera es que el precio lo descuenta todo. Como escribo aquí, el análisis de los precios es el estudio de la emoción humana. ¿Qué significa eso? Para el analista técnico, todo lo que puede afectar de forma directa o indirecta a una acción o a una compañía ya está descontado en el precio de la misma. Es decir, ha salido una noticia, el precio ya lo está descontando. Hay incertidumbre o hay miedo de que pueda pasar algo con la compañía, ya está descontado en el precio. Y eso es lo que hace que muchos analistas técnicos les dé absolutamente igual las noticias que puedan aparecer en la compañía y se fijen estrictamente en la evolución del precio y operan en base al movimiento de este mismo. En base a esto, lo que sostiene Charles Dow es que el mercado se mueve en 3 tendencias: una principal, una secundaria y una menor. Como podemos ver aquí en el gráfico, lo que se viene a referir es, vamos a hacer aquí, vamos a marcar las tendencias para que se vean de forma bastante clara. Una tendencia primaria sería, por ejemplo, esto que vemos aquí. Cuando hablamos de tendencia primaria, es que por lo menos tenga una duración superior a 6 meses, y luego también puede durar incluso años. Para ello, y para diferenciarla, vamos a marcar un canal. Luego explicaremos la importancia de este canal y qué nombre recibe tanto el soporte del canal como el techo del canal. Pero es importante que sepáis que una tendencia primaria es esto. Bueno, vemos como estamos viendo un gráfico del Nasdaq 100, que es un índice tecnológico americano, y podemos apreciar cómo empieza dicha tendencia en enero del año pasado y que actualmente está vigente. Luego tendríamos una tendencia secundaria, que las características es que van a la contra de la tendencia primaria y la duración suele estar comprendida entre un mes y 6 meses como mucho. En este caso, por ejemplo, podemos ver que una tendencia secundaria sería esta. Tendríamos esta que vemos aquí, es decir, van en dirección contraria a la tendencia primaria. Y luego tendremos lo que se llaman las tendencias menores, que son de corto plazo. ¿Qué significa? Pues que suelen durar entre 1 y 15 días o un mes como mucho. Por norma general suelen durar menos de un mes y van a la contra de la tendencia secundaria. En este caso, por ejemplo, pues sería este rebote que vemos aquí, o este rebote que vemos aquí, o este rebote que vemos aquí, que duran pues cuestión de días. Entonces, volviendo a los principios, vemos cómo ya hemos definido lo que es la tendencia principal, la secundaria y la menor. Posteriormente, lo que viene a decir Charles Dow es que las fases en la tendencia principal son 3: una acumulación, una participación pública y una distribución. ¿Qué significa esto? Vamos al gráfico otra vez y vamos a eliminar, para que no nos moleste, la tendencia secundaria. Y lo que viene a decir es que dentro de esta tendencia hay 3 fases. La fase de acumulación, por norma general, es donde, como dice el mercado, acumulan las manos fuertes. Es decir, los que saben del mercado son los que toman posiciones. Aquí, por ejemplo, después de una tendencia bajista, viene una fase de acumulación, que es lo que podríamos ver aquí.
En esta fase de acumulación compran las manos fuertes y luego posteriormente vemos cómo se va uniendo el resto del mercado. Por norma general, los minoritarios, los inversores pequeños, que se van uniendo a la tendencia poco a poco. Y luego viene una fase de distribución, que de momento no hay síntomas de que la estamos viendo, sobre todo porque de momento se mantiene intacta esta tendencia principal. Pero, por ejemplo, si echamos para atrás, vemos que en esta tendencia alcista previa podríamos definir la fase de distribución aquí. A ver. Aquí estaría la fase de distribución. Este sería el canal donde las manos fuertes soltarían y daría lugar a una tendencia bajista de cierta envergadura. Así que, dicho esto, ya tendríamos aquí definidos la fase de acumulación, la fase de participación pública y la fase de distribución. Posteriormente, el siguiente punto dice: el volumen debe confirmar la tendencia. Bueno, esto es bastante obvio, ya que por norma general el volumen de contratación es el número de títulos, en el caso de una acción, que se negocian durante la sesión. O sea, el número de entre compras y ventas, el número de transacciones que hay en total y los títulos que se han estado negociando. Por lo tanto, lo que sostiene Charles Dow es que si estamos en una tendencia alcista o rompemos un nivel de resistencia o una zona importante a superar, esto tiene que ir acompañado de un volumen importante para que tenga credibilidad. Y en cambio, si en una tendencia alcista vemos una corrección, una caída de los precios, esta tiene que ser con un volumen bajito. Y en una tendencia bajista al revés. Cuando son las caídas tiene que venir acompañado de un volumen fuerte y cuando rebota es cuando tiene que haber un volumen menor. El quinto punto dice que debe haber confirmación entre el Dow Jones de industriales y el Dow Jones de transportes. Bueno, como os he comentado, Charles Dow, además de ser periodista, también era economista y junto a un socio llamado Edward Jones, creó la compañía Dow Jones & Company. Esta compañía, en 1884, crea dos índices que a día de hoy siguen estando, que son el Dow Jones de industriales y el Dow Jones de transportes. Consideraban que para que hubiera confirmación de una rotura, los dos tendrían que superar esa zona de resistencia o ese nivel a batir. En este caso, vemos como el Dow Jones de industriales, por ejemplo, rompe esta tendencia bajista en la que estaba inmerso desde julio del 2023 hasta noviembre y vemos cómo, si nos acercamos, el día que la supera es el día entre los 30 de octubre y el 6 de noviembre. Nos vamos al Dow Jones de transportes y vemos que, de la misma forma, el día que rompe esta tendencia bajista es entre el día 30 de octubre y el 6 de noviembre, por lo que, según la teoría de Dow, sería válida esta rotura, ya que estaría confirmado por esos dos índices que junto a su socio Edward Jones crearon el índice. Luego, por último, lo que viene a decir es que una tendencia está en vigor hasta que da señales claras de lo contrario. ¿Por qué dice esto? Porque en muchas ocasiones vemos cómo, a pesar de que la tendencia no ha sido perforada a la baja, muchos inversores buscan cuál va a ser el punto de giro. Y eso es lo que no recomienda bajo ningún concepto. Es decir, aquí la tendencia principal, que como vemos ya tiene dos puntos de apoyo, el primero de origen y luego posteriormente este nivel que marca el 23 de octubre, hasta que no sea perforado a la baja, la tendencia principal seguirá intacta. Y por lo tanto, lo que viene a decirnos es: no os anticipéis. Mientras no haya confirmación de que la tendencia ha cambiado, la tendencia previa sigue vigente. Por lo que aquí, por mucho que veamos correcciones dentro de este rango, la tendencia principal sigue siendo alcista. Esto sería básicamente los 6 principios de la teoría de Dow y sobre los cuales ya podemos hacer nuestras primeras estrategias. Como habréis podido intuir, en primer lugar, la primera estrategia que se podría realizar es, una vez que se ha detectado cuál es la tendencia, lo que suelen hacer muchos analistas técnicos es intentar comprar cerca de la base
también conocida como soporte, y vender cerca de la parte alta, o también conocido como resistencia. ¿Qué es un soporte y una resistencia? Muy sencillo. Un soporte y una resistencia es un nivel de apoyo o de techo que históricamente le ha costado superar. Por ejemplo, aquí vemos cómo podemos marcar una línea de soporte, vamos a ver, una línea horizontal, en este nivel. Este nivel estamos observando cómo cada vez que se ha acercado ha rebotado, y aquí igual ya sirvió en el pasado, en 2 ocasiones sirvió de apoyo y por lo tanto nos sirve de soporte. ¿Para qué queremos establecer un soporte? Pues porque a la hora de establecer nuestra estrategia, a la hora de saber cuándo comprar y cuándo vender, tenemos que definir muy bien los puntos de entrada, de salida, de soporte y de resistencia, porque así afinaremos más a la hora de ajustar lo máximo posible nuestro binomio de rentabilidad-riesgo. En el caso del Nasdaq, por ejemplo, veríamos cómo esta zona, aquí vemos como este nivel ya ha servido de resistencia, posteriormente y una vez superado ha servido de soporte, luego volvió a servir de resistencia y ahora sería otro nivel de soporte. Por lo que aquí la operativa sería intentar comprar cerca de soporte y ajustar el stop loss, que para aquellos que no conozcan el término stop loss es muy sencillo. Es simplemente una orden que tú le das al broker que le dices, oye, si este precio pierde este nivel que yo he definido como soporte, por ejemplo este o este, la línea verde, si pierde por ejemplo los 15.057 puntos, deshazme la posición, véndeme la posición, véndeme las acciones o véndeme el índice o el activo que tenga comprado. Entonces esa orden se llama de stop loss y cuando lo pierde automáticamente el broker te vende. Entonces lo ideal es comprar lo más cercano a soporte para asumir el menor riesgo posible y que haya más distancia desde el precio que compramos hasta la resistencia que del precio que compramos al soporte. En este caso, pues imaginaros que se vuelve a apoyar aquí y podemos comprar y ahora pues ya estaríamos cerquita de vender, bueno, ya habríamos vendido porque estamos en zona de resistencia. Entonces, en este primer vídeo quiero que os quede muy claro lo que son las tendencias, los tipos de tendencias que hay, lo que es un soporte, lo que es una resistencia y que ya simplemente con estas nociones ya podemos empezar a operar. Lógicamente, insisto, en una primera fase sería comprar cerca de soporte, ajustar el stop loss para no llevarnos sustos y si se acerca resistencia, vendemos. Con esta sencilla técnica ya hay muchos analistas técnicos que empiezan a operar. La pregunta que os estará surgiendo es, bueno, y quiero empezar a operar o quiero empezar a hacer mis pruebas, ¿qué plataforma utilizo? Bueno, hoy en día, gracias a Dios, casi todos los brokers tienen sus propias plataformas de análisis técnico. Y tienes los gráficos y puedes trazar líneas, puedes meter indicadores, ya eso lo veremos en el siguiente vídeo, pero casi todos ya tienen su propia plataforma. Si queréis algo un poquito más profesional, yo he estado utilizando durante muchos años Visual Chart, que está muy bien y además es gratis para gráficos a final de día. Y luego hay una un poquito más avanzada que es TradingView, que es la que estáis viendo y todos los vídeos lo haremos sobre esta porque es la que actualmente trabajo, porque luego también te da muchos datos de la compañía, sobre noticias, me parece de las más completas. Además, si queréis empezar con esta, he conseguido un descuento para todos aquellos que veis el canal, voy a dejar en la descripción el enlace y bueno, pues tenéis un descuento para aquellos que queráis empezar, sale por un precio de 10 euros aproximadamente al mes, por lo que no es muy caro y sobre todo lo importante es que estéis cómodos a la hora de hacer vuestros análisis, que podáis guardarlos, que podáis crear vuestras plantillas, que eso lo iremos viendo en los próximos vídeos. En este primer vídeo, insisto, para que no se haga bola, como aquel que dice, creo que lo más importante es que nos quede claro la teoría de Dow, ya que es la piedra angular del análisis técnico, y los conceptos más básicos, que es soportes y resistencias. En los próximos vídeos veremos formaciones de cambio de tendencia, formaciones de continuación,
lo que son las velas japonesas, que ese también fue uno de los primeros libros que me leí. Veremos un montón de cosas, pero es muy importante que vayan quedando las bases muy claras. Aquellos que estén interesados en ir un poco más allá y empezar a leer ya algo en concreto de análisis técnico, bueno, sin duda hay una de las consideradas Biblias del análisis técnico, que también os dejo el enlace en la descripción, simplemente para aquel que quiera adquirirlo, es Análisis técnico en mercados financieros de John Murphy. Es uno de los primeros libros que me leí, es un tocho bastante grande, pero te va a servir de ayuda. Me parece uno de los libros más completos que hay actualmente en el mercado de análisis técnico. Dicho esto, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, de verdad, hacérmelo saber. Intentaré ayudaros con la mejor de mis intenciones. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.